Continuamos en Soluciones, gracias por estar con nosotros y de inmediato vamos a comenzar a leer los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Recuerden utilizar el hashtag o la etiqueta Soluciones Respiratorias. Carlos Ramírez hace una pregunta interesante, ¿neumonólogo será neumólogo? Hay una duda allí, ¿cuál es la correcta? Mira, curiosamente yo digo que los únicos que lo decimos correctamente somos los venezolanos. El neumólogo, como su nombre lo indica, estudia el aire. Neumo, aire, logos, tratado, estudia el aire. El neumonólogo estudia los sacos donde está el aire, que serían los alvéolos pulmonares. Nuestra especialidad se llama neumonología. En algún momento se hizo una consulta a la Real Academia de la Lengua Española y nos contestó que era correcto la denominación de neumonología. Pero entiendo que en toda Latinoamérica y en España se usa más el término neumólogo. Ahora bien, Verónica dice por acá, buen tema, tengo una niña de 4 años con asma, un poco para reforzar lo que comentábamos sobre la incidencia en los grupos etarios. Ferma Salazar dice, soluciones respiratorias, mi hija sufre de rinitis alérgica y está en tratamiento con inmunoterapias desde hace un año y no veo mejoría. ¿Por qué pudiera estar ocurriendo esto, doctor? Mira, el problema de la inmunoterapia es que la inmunoterapia es específica para cada alergeno. Entonces, si tú tienes alergia a 6 cosas, te tienen que desensibilizar contra 6 alergenos diferentes y eso vuelve el tratamiento muy complicado. Entonces, lo que usualmente hacen las personas que trabajan con esto es que escogen, digamos, el alergeno que les parece que es el más importante, llámese el polvo casero, llámese el cucaracha, llámese el pelo de gato, y hacen una inmunoterapia dirigida a ese alergeno. Okay. Pero si la persona se expone a 10 alergenos diferentes y lo tratamos para uno, evidentemente no vamos a tener solución. Gonzalo González dice, ¿qué tan efectivo es el tratamiento del asma con tianeptina, un antidepresivo? Casi no se habla de ese descubrimiento local. ¿Qué ocurre? Bueno, eso es exactamente como él lo define, un descubrimiento local. El problema es que en medicina, para hacer un estudio de la efectividad de un medicamento, debemos hacer estudios randomizados controlados con placebo, es decir, un grupo de pacientes reciben tianectina, un grupo de pacientes recibe placebo, lo seguimos en el tiempo y vemos si el grupo que recibió tianectina se cura más que el grupo que recibió placebo. Okay. Eso no está hecho. Lo que está hecho es un reporte de un señor que le dio tianectina a unos asmáticos y dijo que evolucionaron bien, pero no los comparó con nada. El asma es una enfermedad que en su historia hay exacerbaciones y remisiones. No está comprobado científicamente. Entonces no está comprobado. Piel Canela dice, doctor, ¿es normal tener gripe cada 2 semanas después de haber tenido una vez neumonía? Definitivamente no. Eso es bien importante. En Venezuela es muy popular el término de gripe mal curada. Son esas personas que están todo el tiempo con tos, son esas personas que una y otra vez consultan a médicos sin obtener resultados. Muchas de esas personas tienen asma. Hay un tipo de asma que es el asma variante tos, okay, y no todos los pacientes que tienen asma hacen crisis que los llevan a la emergencia de un hospital, sino que muchas veces simplemente es la expresión del asma, una tos que no se termina de ir. Otras veces... ¿Se puede complicar eso si no se atiende a tiempo? Por supuesto. Entonces es muy importante que la persona consulte con un neumonólogo, que ese neumonólogo le haga una espirometría para determinar si hay o no la presencia de obstrucción de las vías aéreas y ponga un tratamiento en base a los resultados de la espirometría y los hallazgos del examen clínico. Cuando esto no se hace, muchas veces se descansa en solamente los hallazgos del examen clínico, y el examen clínico es muy importante, pero no es lo único. Así es. Estamos acostumbrados que los cardiólogos hacen electrocardiograma, estamos acostumbrados que los endocrinólogos le hacen al paciente una glicemia o unas pruebas tiroideas. Entonces el neumonólogo hace un examen que se llama espirometría, que nos va a indicar el estado funcional de los pulmones. Da una información distinta de la que da la radiografía de tórax. Una radiografía de tórax es una prueba estática. Es como yo te hago una foto a ti
y veo que tú eres muy linda, pero no veo si tú corres rápido o no. Para saber si Claro. tú corres rápido o no, necesito ponerte a correr y tomarte el tiempo. Es decir, que para descartar entonces cualquier tipo de afección es necesaria Es necesaria hacer la espirometría. espirometría. Y Lola dice, buen día, tengo una niña de 4 años y le dificulta para respirar cuando duerme y ronca mucho. La recomendación rápidamente para esta persona. Probablemente tiene un problema de hipertrofia de adenoides o de rinitis. Debería ser evaluada por un otorrinolaringólogo. Alguien pregunta, Bea Grande, buen día, me diagnosticaron la fibrosis pulmonar. ¿Esto tiene solución? Mira, hasta no hace mucho la fibrosis pulmonar era una enfermedad intratable. Hoy en día hay disponible por lo menos 2 medicamentos, ninguno de los dos está disponible en el país, pero están disponibles en el mundo, que son capaces de enlentecer la progresión de la fibrosis pulmonar. Ahora, lo más importante es que a veces el término de fibrosis pulmonar se usa un poco a la ligera, en base a unos hallazgos en una radiografía de tórax, en base a un aspecto. Entonces, es importante que el diagnóstico sea hecho por un neumólogo después de realizar por lo menos una tomografía de tórax de alta resolución y después de realizar un estudio de la función pulmonar. Ahora bien, hay muchísima participación a esta hora a través del Twitter. Vamos a continuar leyendo parte de sus comentarios un poco más adelante. Retomamos el tema y la pregunta que hacíamos antes de irnos a la pausa. ¿Por qué la mayor incidencia en enfermedades respiratorias se ve en niños menores de 5 años y personas mayores de 65? Fíjate, en el caso de los niños hay factores de tipo del desarrollo de su inmunidad, lo cual los hace más susceptibles de adquirir infecciones respiratorias. Y también un poco de la madurez del aparato respiratorio, de la evolución anatómica. Los pulmones siguen creciendo, o sea, se van produciendo nuevos alvéolos. Hay que tomar en cuenta también en el caso de los ancianos, no solo la senescencia del aparato inmunológico, sino también la aparición de enfermedades neurológicas que tienen complicaciones respiratorias. Es decir, un paciente puede tener un accidente cerebrovascular que lo deja con una dificultad para tragar y entonces cuando traga parte del contenido alimenticio va a las vías respiratorias y va a producir daño y va a producir infecciones y va a producir problemas que son secundarias al problema neurológico. Entonces es importante en estos pacientes que tienen problemas neurológicos, que tienen problemas para tragar, que sean evaluados por un neumólogo y que sean instruidos los familiares en cómo le deben dar la alimentación. Otra duda muy frecuente es si son o no algunas enfermedades respiratorias hereditarias. ¿Hay prevalencia o, digamos, predisposición genética allí? Sin duda alguna. Sin duda alguna, por ejemplo, en el caso del asma, es muy claro que se hereda la condición atópica y que dependiendo de la exposición, y esto es importante porque hoy en día se ha creado un término nuevo que es la epigenética, que es los cambios que hace el ambiente sobre los factores de tipo genético. Uno puede tener una predisposición a tener enfermedades, por ejemplo, a tener asma. Okay. Pero si uno vive en el campo y juega con... Y esto es interesante, ¿no? Porque hay una hipótesis que dice que el aumento de los casos de asma se debe a la mejoría de la higiene. La inmunidad, cuando se desarrolla, tiene como dos vías de desarrollarse, la inmunidad hacia los linfocitos TH1 y hacia los TH2. Cuando el niño desde pequeño se expone a infecciones bacterianas, se expone al polvo, se expone a jugar con animales, etcétera, etcétera, hay más probabilidad de que su inmunidad se desarrolle normalmente. En cambio, cuando el niño lo tenemos como en una burbuja donde todo es estéril, donde no hay microbios, tiene posibilidad de entonces desarrollar una inmunidad hacia el lado de las alergias. Es decir, que digamos en una situación un poco contrariada, las madres que de repente padecen de asma y el padre también padece de asma, no deberían entonces tener a sus hijos con, digamos, medidas de higiene tan estrictas. Pareciera que hay una ventana, fíjate, cuando el padre padece de asma y la mamá padece de asma, la posibilidad de que el niño sea asmático es 50%, que es bastante alta. Así es. Entonces, pareciera que si el niño
Y esto es un concepto que ha evolucionado. Antes se decía que a esos hijos de padre y madre asmáticos que tienen un riesgo tan alto, no deberíamos introducirle, por ejemplo, los jugos cítricos hasta después del año. Hoy en día se sabe que entre los 6 meses y el año, si el niño se expone a una variedad de alimentos y cuando llega al año ha sido expuesto a una gran cantidad de alimentos, tiene menos riesgo de desarrollar asma o algún tipo de alergia que cuando lo mantenemos durante todo el año, porque en ese periodo inicial es donde el sistema inmune se va a desarrollar hacia el lado de las alergias o hacia el lado de la inmunidad normal, pues. Ahora bien, hablemos, digamos, en específico del asma, ¿no? Como tal, siendo pues una de las afecciones más comunes y que muchas veces también pasa por debajo de la mesa, sobre todo por este aspecto del que hablábamos pues fuera de cámaras, que tiene que ver con que lamentablemente en nuestro país muchos nos creemos médicos cuando no nos sentimos lo suficientemente mal como para acudir a la consulta. ¿Qué es el asma específicamente? ¿Qué lo caracteriza? ¿Y qué síntomas se suelen presentar? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias y lo que lo caracteriza desde el punto de vista sintomático son episodios recurrentes de tos, de silbido en el pecho, de opresión en el pecho y de dificultad para respirar. ¿A qué edad suele manifestarse? Usualmente después del año de vida, pero va aumentando progresivamente como hasta los 5 o 6 años y después comienza a disminuir a partir de los 8 años, que son todas esas personas que dicen que se curaron del asma, ¿no? Okay. La condición persiste ahí, pero... Y esto es bien importante, si el niño llega a los 8 años con un asma bien controlada, tiene más chance de que el asma desaparezca que si nos quedamos esperando a que llegue a los 8 años sin tratarlo, porque ahí no va a desaparecer. ¿Es el asma una enfermedad que puede desaparecer por completo? Puede mantenerse asintomática por el resto de la vida, o sea, la condición va a estar ahí y probablemente si uno hace una prueba de provocación va a demostrar que esos bronquios son más reactivos que los bronquios de una persona normal, pero el paciente puede permanecer sin síntomas el resto de su vida. Entonces, yo creo que es importante que se consulte al médico, que se haga el tratamiento por el tiempo adecuado y otra cosa bien importante es que la gente entiende que para el asma no funcionan los jarabes. Eso es otra cosa muy importante. Y de allí el tema de la automedicación. De ahí el tema de la automedicación. Entonces mucha gente tiene unos conceptos errados acerca de los riesgos para la salud que pueden tener los inhaladores. Los inhaladores son muy seguros. El uso de inhaladores adecuadamente prescritos en las dosis necesarias van a permitir el control de la mayoría de los pacientes con asma. Okay. Y lo que es muy importante es que se monitorice la función pulmonar. De la misma manera en que se monitoriza la presión arterial para tratar la hipertensión, es importante que se haga periódicamente espirometría a los pacientes asmáticos para ver cómo está evolucionando su problema. Porque muchas veces nos basamos en los síntomas. El paciente dice que se siente bien, uno lo ausculta y no oye nada y probablemente el paciente puede tener obstrucción todavía de la vía aérea y uno llega y le quita el tratamiento y se produce otra vez la aparición de los síntomas. Entonces es muy importante que además del monitoreo clínico se haga el monitoreo espirométrico de los pacientes con asma. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que pudieran hacernos más vulnerables a que se desencadene esta enfermedad? Bueno, en el caso del asma, la parte de la herencia es muy importante, tener familiares. Lo otro es la aparición en edades tempranas de dermatitis atópica o de rinitis alérgica, pueden ser una condición que precede a la aparición del asma. También, como te dije, el hecho de vivir en la ciudad es un factor predisponente cuando se compara con el grupo de personas que viven en el campo, donde ellos tienen una exposición. Y también el hecho de exponerse a jugar con mascotas tempranamente parece ser protector, aun cuando los gatos, por ejemplo, y sobre todo las gatas, son capaces de desencadenar alergias importantes. También es cierto que cuando el niño se expone en edades tempranas a contacto con mascotas, eso pudiera tener un efecto protector. O sea, puede ser malo cuando la exposición es ya después del año de edad,
pero puede ser bueno cuando se produce algo. Hay otro tipo de enfermedades respiratorias, doctor, que también son bastante frecuentes. Entre ellas, pues encontramos, como usted bien lo decía, la rinitis alérgica, la rinofaringitis, la sinusitis, la rinosinusitis. Y de eso vamos a, digamos, ahondar un poco a través de este sonido, de este material que preparó nuestro equipo de producción, y vamos a escuchar justamente las palabras que tiene con respecto a este punto en particular la doctora Francis Sánchez. Ella es otorrinolaringólogo. Con este material nos vamos a corte y ya volvemos. Las infecciones respiratorias inician con cualquier virus que afecta la nariz a través de la mucosa, produciendo secreción nasal. Cuando estas infecciones son recurrentes, surgen las complicaciones. Hoy en Soluciones, Francis Sánchez, especialista en el tema, nos explica las causas y los tratamientos para atacar estas infecciones. Las complicaciones más frecuentes son las rinosinusitis. O sea, la rinosinusitis ya es que esa congestión, ese moco que había allí, se ha trasladado a los senos paranasales. Los senos paranasales, el maxilar, el etmoides, el frontal, el esfenoides, y van a producir ese cuadro de rinosinusitis. Por los pacientes riníticos, digamos los que tienen rinitis alérgica, se van a complicar mucho más cada vez que tengan una gripe. Ellos se van a congestionar mucho más en la nariz y tienen mayor riesgo de hacer rinosinusitis. Hay una gran relación entre rinitis, rinosinusitis, inclusive asma. Pacientes también asmáticos tienen un mayor riesgo. Pacientes con hipertrofia de los cornetes también tienen mayor riesgo de hacer ese tipo de complicaciones como la rinosinusitis. También hay otras complicaciones, por ejemplo las adenoiditis, que no es más que una inflamación de las adenoides, esas glándulas que están justamente de este tejido que está justo detrás de la nariz. Y eso se ve con mucha frecuencia en los niños. Las adenoiditis. Las otitis, también otra de las causas de infecciones respiratorias altas que se complican en estos pacientes que tienen infecciones virales. En cuanto a los tratamientos y recomendaciones para pacientes que sufran algunas de estas complicaciones respiratorias, nuestra especialista recomienda. Por eso es muy importante, cuando tenemos un paciente con estas infecciones a repetición, siempre hacer estudios radiológicos, llámense radiografías simples o preferimos a veces las tomografías, para buscar este tipo de complicaciones y mantener las medidas, por supuesto, de control ambiental. Si es un paciente alérgico, uno observar cuáles cosas del ambiente le producen esa congestión nasal que facilita esa obstrucción y eliminar todo lo que es irritantes químicos, polvo, humo de cigarrillo, detergente, todo este tipo de cosas del ambiente que pueden provocar esta congestión nasal y esta obstrucción. Espirometría, por ejemplo, hacerse pruebas de función respiratoria para ver cómo está la resistencia pulmonar y ver ante qué estamos presentes, pues que si hay que tratarlo con algún broncodilatador, antibióticos si tiene infección, tratamientos tópicos con esteroides para bajar la inflamación si el paciente tiene problemas de cornetes o de rinitis, antialérgicos, descongestionantes. Básicamente esas son las medidas. A veces pasamos mucho tiempo en diversos lugares como el hogar, la oficina y en las calles. Por eso es muy importante cuidar el aire que respiramos en nuestro entorno y vivir así en un ambiente saludable.